Dale un aplauso fuerte a Jesús en esta mañana. Qué gusto verles. Dele un abrazo al que tiene a su lado. Dígale qué bueno estar en casa juntos. Qué bueno poder recibir de parte de Dios en este día lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Tenemos dos anuncios rapidísimos. El uno, ustedes saben, ya estamos con nuestro evento de Navidad. Ayer en nuestro ADN se entregó ya todos los pases. Los tiene el liderazgo. Usted sabe, ¿no? Ya los líderes tienen sus pases. Si usted no tiene líder, por favor, al final también se puede acercar en nuestro contact desk, donde usted puede decir, mira, yo no tengo un líder, yo no estoy con nadie, por favor, y le vamos a asignar ya un líder que le ayude en el proceso de cuidado pastoral para su vida. El otro anuncio es que lanzamos ya nuestra nueva colección de ropa. ¡Qué modelazo! Sí, la anterior fue espectacular, fue una bendición. Ahora lanzamos esta nueva colección, camisetas, hoodies, con el eslogan "El amor te ensucia". Esta colección nace, ¿no es cierto?, justamente de nuestro evento de Revival, donde una de las enseñanzas que más marcó nuestro corazón fue una enseñanza de Gerson García, donde él hablaba de cómo el amor te ensucia. No sé cuántos estuvieron en esa charla, ¿verdad? Fue espectacular, donde entendimos que necesitamos abrazar a la gente con el amor de Dios. Entonces nace esta colección desde ahí, así es que le animo, va a ser solamente lo que tenemos en stock. Y usted sabe que toda nuestra colección de ropa, todas las ganancias, todas las utilidades que quedan de esa colección es para la obra social. Ok, este año estamos ya programado todo para nuestra visita a la cárcel de mujeres en Latacunga. Tenemos más de 150 kits de aseo, 150 kits de bendición para estas mujeres. ¿Cuántos se alegran de que somos una iglesia que no solo dice, sino que hace? Entonces va a ser algo espectacular. Y lo último es, tenemos toda nuestra mercadería hoy va a estar con el 5% de descuento por nuestra White Weekends. No es black, aquí somos más luz. ¿No es cierto? Entonces es nuestros White Weekends. Vamos a tener todo diciembre un 5% en toda la mercadería en ropa, el 5%. Y hay descuentos especialísimos. Bueno, en tomatodos y todo también hay descuentos. Y tenemos dos libros que van a ser nuestros libros del mes. El uno es Mamá High Energy, que es un libro espectacular para aquellas mamás que quieren aprender cómo hago para guiar a mi hijo en el conocimiento de Dios, es decir, que mis hijos no se aparten, caminen con el Señor. Es un libro espectacular. Y el libro del pastor Andrés Corson, que es Cómo conquistar el corazón de Dios, es un libro hermoso que nos enseña cómo relacionarnos de mejor manera con nuestro Padre Celestial. Estos dos libros van a estar en un descuento recontra especial, va a estar casi con el 40% de descuento, así es que nos salen $6.99 solo por estas semanas, ¿ok? Así es que aproveche, lleve este libro, lea. Tenemos una cultura de leer. El leer te da crecimiento. Dile que está a tu lado, el leer te da crecimiento. Así es que eso va a ser de mucha bendición. Así es que no saldrán calmaditos, no como locos, suave nomás. Ahí hay chicos que les están atendiendo y qué lindo poder compartir. ¿Qué tal si damos un aplauso a Dios en esta mañana por lo que Él va a hacer? Y quiero invitar esta mañana, va a predicar. No voy a predicar yo, no se ponga triste o se alegre capaz. Creo que vamos a tener un invitado súper especial que Dios es una bendición para nuestras vidas desde que lo conocemos. Sé que Dios tiene una palabra muy hermosa. Ponga atención, yo ya escuché la primera y me lo voy a repetir porque está espectacular, está buenísimo. Así que quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Dani Moya, que viene acá, que nos va a predicar esta mañana de manera espectacular. Nuestro líder de jóvenes, uno de nuestros líderes de jóvenes que va a predicar esta mañana. Bueno, buenos días, iglesia, con todos. Qué gusto poder estar una vez más por aquí con ustedes. La segunda vez que por la gracia del Señor estoy acá predicando. Y para mí el que esté hoy parado acá es verdaderamente un privilegio, es un regalo que lo recibo así de parte del Señor. He venido viviendo una temporada bastante extraña, digo yo, o espectacular, no sé cuál es el término específico que la define, ¿sí? Pero es una temporada en la que he estado preguntándole muchas cosas a Dios. Tal vez es una temporada, entre comillas, de crisis, lanzando ciertas preguntas, ¿sí? Pero verdaderamente estas 3 semanas al menos que hemos estado hablando en esta serie del dicho, el hecho y mucho trecho,
me he sentido muy confrontado y muy exhortado, como aprendíamos la semana anterior, en esa exhortación de ser animados a seguir haciendo algo diferente. ¿Y cuántos de ustedes se han sentido así estas semanas? Como un poco confrontados, amados evidentemente, exhortados también, ¿sí? Y hoy quiero continuar con esta serie del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿sí? Y me gustaría como descomponer el refrán en 3 partes. Espérenme, déjenme, solo pongo el cronómetro porque me propuse hoy terminar en un tiempo específico para empezar a poner en práctica del dicho al hecho. Soy una persona que si me dan cuerda, ahora hablo de más a veces, así es que regálenme nada más como unos 30 minutos, 20 si es posible, y vamos a ir como construyendo este mensaje. Y les decía que del dicho al hecho, si deconstruimos un poquito a este refrán, ¿sí? Tenemos 3 partes, el dicho, el hecho y el trecho, ¿sí? Yo quiero centrarme en el trecho, porque el trecho es ese espacio que hay entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿sí? Y no sé a cuántos de ustedes les ha llegado a pasar que se plantean ya muchas de las cosas que han venido aprendiendo domingo a domingo, pero se les ha complicado probablemente ponerlas en prácticas. No digo todas, ¿sí? Y me gustaría ver manos levantadas, ¿sí? ¿Cuántos ya pudieron establecer sus no negociables para mantenerse fieles y verdaderos? Levanten su mano quienes se han establecido no negociables. Muy bien. ¿Cuántos han podido empezar a pasar de la crítica al amor y empezar a amar al prójimo, a perdonar al prójimo, a exhortarnos los unos a los otros? También me gustaría ver manos alzadas. Bien, qué bueno. Me alegro porque somos una iglesia que justamente está empezando a tener esta mentalidad de hacer todo lo que predicamos, ¿sí? Pero si yo hoy hubiera estado sentado ahí y hacían esta pregunta, tal vez en la primera pregunta levantaba la mano y a la segunda pregunta quedaba con la mano medio a levantar. ¿Por qué me pasa que me propongo muchas cosas y a veces no logro cumplirlas, ¿sí? Y es más, a veces eso genera mucha frustración en mi vida, ¿sí? No sé, estos meses ha sido una lucha constante en poder retomar un buen hábito de levantarme a hacer ejercicio en las mañanas y no créanme que todas las noches antes de ir a dormir digo, bueno, mañana 5 de la mañana me levanto, salgo a correr, le salgo a hacer un poco de ejercicio a mi perrita también y llegan las 5 de la mañana, veo el clima y digo 5 minutitos más. Y en esos 5 minutitos más me levanté a las 8. Y ya como me levanté tarde, tengo que alistarme así medio rápido. A veces salgo sin desayunar, tal vez y me atraso un poco a ver a mis pacientes. Pero llego al final del día y me doy cuenta que fue como una cascada de dominos que en la mañana no cumplí algo y todo el día muchas cosas fueron inconclusas o no las logré hacer. Y eso genera mucha frustración. Y entonces me he tomado el tiempo justamente para meditar en esto, ¿no? Del dicho al hecho, ¿qué hay en ese espacio? ¿Por qué no estoy logrando hacer lo que quiero hacer? ¿Sí? Y en medio de esto, el Señor puso en mi corazón algo muy interesante, ¿sí? Y Él puso en mi corazón una pregunta: ¿quién eres? ¿Sí? Y esa pregunta se responde a través de entender nuestra identidad. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora. En la brecha del dicho al hecho está nuestra identidad. Nuestra identidad se vuelve un puente entre lo que tenemos como convicción y la ejecución de esa convicción. ¿Sabes? Encontré que hay más de un personaje en la Biblia que pasa o ha pasado por crisis existenciales de identidad. Y es más, yo creo que esta temporada ha sido una crisis existencial de identidad. ¿Sí? Me he estado preguntando, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y no porque no tengo claro a dónde voy, no porque no tengo claro que soy hijo de Dios, que soy amado, que todas las cosas, sino que siempre hay algo que seguir construyendo de nuestra identidad. Y el Señor me llevaba a Romanos 7, versículos 15 hasta el 18, ¿sí? En donde Pablo
está viviendo una crisis existencial en su identidad. Para que estos versículos tengan mucho valor, debemos entender el contexto. Pablo está terminando uno de sus viajes misioneros en Medio Oriente, decide ir a España, ¿sí? Lo que hoy por hoy conocemos como España, y en el camino iba a pasar por Roma. Entonces decide escribirles una carta medio avisándoles, ¿no? Voy a ir por ahí, estén atentos por favor, porque voy a pasar por ahí. Y llega a escribir el capítulo 7 y cae en una crisis y dice, realmente no me entiendo a mí mismo, ¿sí? Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio, pero sí yo sé que hago lo que está mal. Eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos así a veces? No entiendo qué me pasa, ¿sí? No entiendo por qué si me quiero levantar a las 5 de la mañana, día tras día, los 5 minutitos más me arruinan el día, ¿sí? Y eso tiene que ver justamente con, como Pablo dice, o sea, yo entiendo que mi creencia, mi convicción es correcta, pero hay algo que me domina, mi naturaleza pecaminosa. Y no quiero decir no quiero enfocarnos en el pecado como esa mancha sucia que probablemente tenemos, sino como errar en el blanco, ¿sí? Porque eso genera frustración, ¿sí? Todos queremos en algún punto alcanzar nuestras metas, alcanzar nuestros resultados, pero cuando no lo logramos, eso genera frustración. Y entonces este gran hombre de Dios, en este preciso momento de la historia, se encuentra en la brecha, ¿sí? Si seguimos leyendo y vamos al capítulo 8, Pablo empieza a dar los tips de vivir en el Espíritu y él empieza a afirmar su identidad. Entonces él empieza en el capítulo 8 diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿sí? Entonces él ya dijo, ok, ya, si me equivoco, no hago lo que digo, ¿sí? Hago todo lo contrario que quiero, pero sé que hay uno mayor que mora en mí que me puede ayudar. Y él está recordando y afirmando su identidad. Esto es crucial en medio de esta temporada que vivimos en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque nuestra conducta fluye de nuestra identidad. Es decir, tienes que fijarte más en lo que estás haciendo para saber cómo está tu identidad que en lo que estás diciendo, ¿sí? Quiere decir que yo no soy lo que hago, sino que lo que yo hago brota de lo que soy, ¿sí? Y muchas veces ponemos muchos títulos al frente nuestro. Chris conversaba conmigo esta semana y me contaba que empezó en un nuevo trabajo, tuvo que ir a un par de entrevistas y le presentaron a 2 personas, ¿sí? Y estas 2 personas se presentaron de una manera, no sé si muy habitual o poco habitual, ¿sí? Pero una persona se acercó a ella y le dijo, ¿qué tal? Soy X nombre, ¿no? Pepito, ¿sí? Y soy doctor, ¿ok? Y la otra persona que se presentó con Chris le dijo, hola, soy Juanita y soy la dueña, ¿sí? Siempre nos ponemos ciertos títulos, tal vez de logros que hemos alcanzado. Es más, a veces nuestras profesiones se ponen adelante de nosotros, dándonos, entre comillas, una falsa identidad, ¿ok? Y eso es lo que necesitamos empezar a cambiar, porque recuerden, yo no soy lo que hago, ¿ya? Gracias a Dios, gracias al esfuerzo de mis papás también, soy fisioterapeuta. Pero eso es lo que yo hago. Eso es lo que me da para poder comer y para poder, no sé, estar ocupado, ¿ok? Y ayudar a los demás. Pero no es lo que yo soy, ¿sí? Entonces, yo soy Dani Santiago Moya Amor, para empezar. Y ese es mi nombre. Y no importa si antes de mi nombre dice licenciado, dice doctor, dice abogado. No, yo no quiero que me digan licenciado, así que saliendo de acá, Dani está bien. Y yo me presento así con mis estudiantes,
porque hoy por hoy puedo dar clases, pero también es algo que yo hago, no me define, ¿sí? Mañana, ¿qué pasa si me quitan las oportunidades de hacer fisioterapia o de dar clases? Para mí es como, no importa. Es más, en su momento el Señor me ha pedido entregar muchas cosas que entre comillas podían llegar a definirme como tal. Una de ellas ha sido como el deporte, me gusta mucho el deporte y el Señor me ha pedido entregarlo. Y en medio de esto hay dos personajes que me llamaron mucho la atención de cómo se definen ellos. El uno es Pablo y el otro es David. Y hoy quiero hablarles un poquito acerca de David. Así es que si ustedes pueden tener el Salmo 23 abierto en sus Biblias, vamos a explorar a través del Salmo 23 a un David joven que está construyendo su identidad. Y vamos a mirar en 2 de Samuel 23:1, que lo van a tener en pantalla, a un David ya maduro, a un David ya que ha vivido lo que tenía que vivir. ¿Listo? Y en 2 de Samuel 23:1 dice, estas son las últimas palabras de David. David muy anciano. Prácticamente David, hijo de Isaí, dijo el hombre a quien Dios levantó, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. Muchos de nosotros, por no decir todos, sabemos quién es David. ¿Sí? David, el hombre conforme al corazón de Dios, el rey de Israel, uno de los mejores reyes que Israel ha tenido. Pero miren cómo él se define. Hola, soy David, hijo de Isaí. ¿Sí? Este es mi origen, vengo de la casa de Isaí. Pero soy el hombre a quien Dios levantó. Soy el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. En ningún momento, fíjense que en ningún momento él dice, soy David, el rey de Israel, el que llevó el arca del pacto a Jerusalén, el que derrotó con 400 a un montón de ejércitos, ¿no? Él dice, soy hijo de Isaí, el hombre a quien Dios levantó. Lo primero que les quiero hablar ahora, voy a ir directo al grano, es que, ¿qué significa esto de soy hijo de Isaí? El orden de decir soy hijo de Isaí y después decir soy el hombre a quien Dios levantó, hace una referencia que lo primero para David no era muy bonito. Prácticamente le está diciendo, hola, soy hijo de Isaí, de donde Dios me sacó. Pero ¿quién era Isaí? Isaí no tiene muchas referencias, tal vez ni históricas ni tan como bíblicas, ¿sí? Porque aparece muy pocas veces en los textos, pero encontré un comentario que decía que Isaí significa como tener mucho poder y riquezas. Esa era la casa de David, una casa de posibilidades. Pero también Isaí es el papá al que se le olvidó el hijo. Se le olvidó que tenía un hijo. Porque cuando el profeta Samuel va a ungir al nuevo rey de Israel, guiado por el Espíritu, el Espíritu Santo le dice, ve a la casa de Isaí, voy a escoger a uno de ellos como el nuevo rey. Isaí presenta a los mejores, a los que estudiaban en el mejor colegio militar, a los que habían estado como en la milicia peleando al lado del rey, ¿sí? Y Samuel se deja como engañar un poco por lo que ve, y el Señor le dice en 1 Samuel 16, del 7 al 9, no juzgues por apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en la que tú las ves, la gente juzga por apariencias, pero el Señor mira el corazón. Presentarte con títulos al frente es pura apariencia. Y nosotros como iglesia debemos aprender a mirar el corazón de los demás, ¿sí? Puede ser que hoy me ven así, que no es muy común que me vean así, porque en mi día a día me van a encontrar, si alguna vez me ven en la calle, lo más probable o con calentador o con mi uniforme. ¿Por qué? Porque tengo que moverme mucho, los pacientes me demandan hacer ejercicio, ¿sí? Y tal vez muchos de ustedes me ven y dicen, chuta, tal vez y el joven tiene dinero. ¿Ah? ¿Y qué tal si es que esto me compré de Navidad adelantada para hoy? ¿Sí? No hay que juzgar por las apariencias, hay que mirar el corazón. Y a la final, Isaí, ¿qué hace en ese momento, en ese periodo de la historia? Empieza a presentar a sus mejores hijos, ¿sí? Hasta que el profeta le dice, no tienes más. David tenía 8 hijos, ya había presentado 7, y el Señor, no, este 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 no. Y Samuel dice, y ahora, por si acaso no se te olvide un hito más.
E Isaí dice, ah, cierto, David, pero ahorita está apacentando las ovejas. Llámenle ya, solo porque tal vez y tú me pides. La casa de Isaí es una casa que tiene muchos recursos, ¿sí? Pero que tal vez David era el menospreciado de la casa. Y con eso juega el enemigo en nuestra mente. Si tú vienes de una casa con pocos recursos, empieza a poner pensamientos en tu cabeza como nunca lo voy a lograr, nunca voy a poder tener metas altas, nunca voy a poder salir de esta situación. Pero si tú vienes de una casa que tiene recursos, probablemente el enemigo pone pensamientos en ti de menosprecio, de decirte, nunca vas a llegar a ser como tu papá. Mira cómo él administra, mira cómo él ha levantado 2, 3, 4, 5 empresas. ¿Y tú? Tú ni con las 3 materias del colegio puedes. Te vas a jalar ya 3 materias de la universidad y quieres sostener las 5 empresas de tu papá y empiezas a vivir a la sombra de tus padres o a la sombra de tus hermanos o a la sombra de tu círculo social. Y eso es un error porque lo que decimos no se ve reflejado en lo que hacemos. Y David, hijo de Isaí, tiene que ver con el origen de David. Y hoy lo primero que quiero decirte es que tu origen no te define. Tu origen no es tu identidad. Tu origen es solo tu origen. Es parte de tu historia. Puede llegar a ser el lugar de donde Dios te sacó. El hombre de donde Dios dijo, ok, necesito que vivas esto para tomar todo eso y que sirva de testimonio para lo que yo quiero hacer contigo. ¿Sí? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y entonces para continuar, ahora les dice abrir el Salmo 23 y vamos a leer el versículo 1 y 2 prácticamente. Dice, estamos viendo ahora un David joven apacentando ovejas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Un salmo que hemos repetido muchas veces, pero que cuando lo vemos así, ¿sí? David en su juventud, él tal vez y se sentía menospreciado. Y cuando estaba en el campo con las ovejas, él empezó a formar su identidad. Él empezó a decir, no me importan los recursos que tiene mi papá, no importa el rechazo que siento de mis hermanos, no importa que tal vez hay noches que ni llego a dormir por apacentar las ovejas, nadie sabe lo que estoy peleando, pero eso no me importa porque el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Y si mi papá no está aquí y si mi papá se olvidó de mí, el Señor es mi pastor. Yo soy su hijo y nada me va a faltar y junto a aguas tranquilas me va a conducir y en verdes pastos me va a hacer descansar. Recuerda que tu origen no te define. No importa si es un origen muy bonito o un origen más o menos o malo, pero tu origen no te definen. Y cuando entendemos esto, entonces logramos empezar a entender que muchas de las cosas que hoy por hoy hacemos ha sido porque nos quedamos atrapados en pensando que mi origen es mi identidad. ¿Ok? Ay, es que no tienen idea, soy igualito a mi papá, hablo igual. Camino. Si nos ponen de espaldas caminando a mi papá y a mí, somos igualitos. Hasta la misma voz tengo. Y me pasa. ¿Sí? Muchas veces contesto el teléfono, aló, buenas tardes, aló, Santiago se llama mi papá, y yo así, no, Dani, tienen la voz igualita. Sí, como les decía, hice énfasis en mi nombre, porque yo soy Dani Santiago Moyamora, y tengo 2 historias que formaron mi vida, y de esas 2 historias hay cosas buenas que me las pasaron como herencia, y hay cosas malas que también me las pasaron como herencia probablemente, que les doy gracias porque yo con orgullo digo, soy Moya Mora. Esta es mi casa, pero ese es solo mi origen. Lo que me define como identidad es que yo soy hijo de Dios. ¿Sí? Y yo quiero ser también un hombre al que Dios ha levantado. ¿Sí? Y cuando entiendes esto, entonces la primera herencia que tus papás te dejan es la cultura. ¿Ok? Y el Señor quiere que sanemos nuestra identidad, pero también sanemos nuestra cultura. ¿Ya?
Porque tu cultura no es tu identidad. Lo que hacen tus papás, la forma en la que piensan tus papás, lo que hacen en tu casa, que probablemente tú repites también. Por ejemplo, lamentablemente hay algo que en mi casa pasa mucho y es como procrastinar. ¿Sí? Entonces dejamos como aplazar cosas. Y a mí me ha venido pasando en este tiempo y me ha traído como un poco de líos, me ha costado como tal vez salir un poco de ese tema. Pero hoy por hoy miro a través de la palabra y digo, si tú Dios dices que yo tengo que ser diligente, esa es mi cultura. Y si a mi familia le empieza a molestar que antes de hacer un viaje tengamos todo planificado y todo organizado, mi hermana es así, y todo organizado, y eso les llega a incomodar a ellos, 1000 disculpas, yo quiero honrar la cultura de mi Padre Celestial. Y hay veces que vas a tener que tomar decisiones difíciles para honrar la cultura de Dios antes que la cultura de tus padres. ¿Sabes por qué? Porque esta cultura no te va a llevar a donde esta te va a catapultar. Y eso es maravilloso. Entonces sana tu cultura, ¿sí? Si seguimos leyendo el Salmo, llegamos justamente al versículo 3. Quiero que piensen en algo mientras continuamos. Cada vez que hablemos un poco de Isaí, piensa en aquellas cosas que han marcado tu vida desde tu origen, ¿sí? Piensa probablemente en la mentira, piensa probablemente en el orgullo, piensa probablemente, no sé, en la ley del más vivo, porque como ecuatorianos para eso sí somos vivísimos, ¿sí? Pero es que esa no es nuestra cultura, ese es solo nuestro origen, ¿sí? Sanemos nuestra cultura. Salmo 23:3. ¿Qué continúa diciendo David como joven? Dice, me infunde nuevas fuerzas. En otra versión dice, Él restaura mi alma, Él sana mi alma, Él sana todo lo que está aquí adentro, ¿sí? Y me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Sendas, esa palabra me queda resonando en la cabeza porque Isaí tiene sendas, pero Jehová tiene mejores sendas para mi vida, ¿sí? Isaí tiene sendas de mentira, de ocultar muchas cosas, de vergüenza, de temor, ¿sí? De procrastinación, pero el Señor tiene sendas de justicia, de amor, de gozo, que son las que quiere que empieces a transitar. Esas son las sendas que el Señor quiere para tu vida. Y tiene que ver nada más con formas de hacer las cosas, ¿sí? Cultura es eso, cultura es las cosas que yo hago. Y aquí hay una rama de la ciencia que se llama epigenética. Y me llama mucho la atención porque cuando descubrí esto, la epigenética estudia cómo los genes de nuestro ADN empiezan a expresarse. Y lo ha hecho a través de cómo se expresan para desarrollar ciertas enfermedades. Porque llegó un punto en la historia en el que toda enfermedad decían que era genética, ¿sí? Pero ellos llegaron a determinar dos cosas. La primera, que tu ADN es único, ¿sí? O sea que nadie, ni siendo gemelo, tienes el mismo ADN que la otra persona. Ni porque estuviste 9 meses en el vientre de tu madre, tienes el mismo ADN. Tú eres una persona completamente diferente, ¿sí? Ni siquiera porque tu papá puso la semilla, eres completamente diferente. Eres una persona distinta, ¿ok? Y en medio de esa distinción, ¿qué es lo que pasa? Pasa, que es lo segundo que descubrieron ellos, que solo el 20, máximo 30%, ¿sí?, de las enfermedades son genéticas. Es bajísimo. Y el otro 70 y 80%, ¿qué pasa? Tiene que ver con lo que tú haces, con las decisiones que tú tomaste con relación a tu propia vida, ¿sí? Tiene que ver con tus estilos de vida. De tal forma que es hermoso cómo desde nuestro ADN Dios nos está dando un 70 y 80% de capacidad para tomar decisiones y marcar nuestro futuro en base, si te quieres quedar atrapado, a tu origen o en base a lo que Dios te está diciendo. Y tú decides seguir con patrones de tu casa o decides empezar con una nueva cultura y empezar a construir un puente del dicho al hecho y no quedarte en esa brecha que trae mucha frustración, ¿sí? Así es que sana tu cultura.
Les contaba en la primera reunión que muchas veces para sanar la cultura es primordial sanar la identidad, el origen, ¿sí? Yo, por parte de mis dos familias, los Moya y los Mora, hay problemas o hay antecedentes de hipertensión arterial. Y en un momento de mi vida, a los 15 años, yo me hice un examen deportológico y ese examen deportológico reveló o reflejó que mi tensión arterial cuando yo hacía deporte se iba por los cielos, literal por los cielos. O sea, en ese examen, mi presión arterial cuando llegué a dar el máximo esfuerzo estaba por los 200/100, o sea, un poquito más y me daba un paro cardíaco. Y eso como que en realidad marcó mucho mi vida. Fue como que, wow, o sea, y el doctor llamó a la casa porque era un médico muy conocido y dijo, ¿saben qué? Tengo que indicarles que el Dani tiene hipertensión arterial juvenil y tiene que hacer cambios en su vida. Cambios que tenían que ver con mi alimentación, cambios que tenían que ver con mi intensidad a la hora de hacer actividad física. Pero bueno, dando gracias a Dios, a los pocos días, ¿sí? Llamó el doctor y dijo, disculpen, la máquina estaba dañada. Sin embargo, y yo así, ya menos mal, gracias por el susto. Pero sí, sin embargo, yo me quedé con eso en mi cabeza. Y yo les aseguro que a partir de los 15 años, yo empecé a tener un proceso que se llama hipervigilancia. Mi cerebro está siempre mirando qué le pasa a mi corazón, siempre. ¿Sí? Y hay momentos en el día que yo estoy dando clases, o estoy con amigos, o estoy en lo que sea, estoy con la Cris. Y literal, siento que mi corazón se quiere salir del pecho. No porque estoy con la Cris, o tal vez sí, pero siento que en realidad palpita muy fuerte. Es más, a veces como que regreso a ver a la camiseta y veo que la camiseta está así. Y se nota. Y muchas veces como hay ciertas técnicas en donde tengo que, por ejemplo, para sacar los cuyes, tengo que apoyar mi pecho en la espalda del paciente, ¿sí? O hay otras que tengo que hacer que el paciente ponga como su mano en mi pecho o sus pies en mi pecho. Y después de esas técnicas los pacientes me suelen preguntar, oye, ¿estás bien? Y yo, sí, ¿por qué? Es que tu corazón late muy fuerte. Lo sentía debajo de la planta de mi pie, de la palma de mi mano, literal sentía que cuando ya me ibas a aplastar fuerte, tu corazón latía, ¿estás bien? Y yo, sí, sí, estoy bien. Pero eso venía en mi mente dando muchas vueltas. Y yo decía como, chuta, yo creo que la máquina no estaba tan equivocada y tengo hipertensión. Y esto tiene que ver con, como les decía, parte de la cultura o parte del pensar que tienes tal o cual condición de vida por el lugar de donde vienes. Y el Señor tuvo que cambiar eso. Y este año, bueno, procuro hacerme chequeos cada año, cada 2 años. Este año me hice un chequeo y les prometo que siempre sale bien. Los chequeos siempre salen bien. Pero este año tomé la decisión de, una vez que tuve los resultados, sentarme y llorar y decirle, Señor, ok, tú me estás diciendo, quiero dejar de ser necio porque tú me estás diciendo que yo no tengo la enfermedad que mis antepasados tienen, que yo estoy sano en tu nombre. Y créanme que eso cambió un montón mi perspectiva cuando yo iba a hacer las cosas, porque muchas veces cuando estaba haciendo actividad física y sentía que el corazón se quería latir, me asustaba, paraba y me quedaba muy pendiente de qué pasaba con mi corazón. Y así en diferentes situaciones. Ahora, cuando me pasa eso, más bien lo asocio con lo que el Señor me dijo. El Señor me dijo que yo estoy sano, ¿sí? Y cuando yo siento esto, yo digo, bueno, Señor, esta es la sanidad que tú me diste. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en mi entorno? ¿Qué quieres que haga en mi entorno? Y eso más bien me ha ayudado a empezar a usar mis dones y talentos. Y de repente cuando alguien me dice así como que, oye, ¿estás bien? Tu corazón se va a salir del pecho. Yo le digo, sí, estoy bien. Tal vez mi corazón está muy feliz de verte y eso ha sanado muchas vidas, ¿sí? Está muy feliz de verte, amor. Y eso ha sanado muchas vidas. Pero también me ha ayudado a poder orar por los otros, a poder entregar cosas de parte de Dios a las personas que mi corazón siente que necesitan. Y les prometo que en esta temporada me ha pasado. Mi corazón se empieza a alocar y yo lanzo preguntas tal vez de cómo estás, de todo bien en casa.
lanza preguntas muy profundas y la gente empieza a abrirse y termina orando por ellas, orando por restauración, orando por sanidad, probablemente acompañándoles en los procesos. Y ha sido, wow, sanaste, estás empezando a sanar cómo hago las cosas, mi cultura. Y no te tienes que quedar atrapado en decir, bueno, es que como mi papá es así, ya nada, yo también he de ser así. Sí, es que eso ya está en mis genes. ¿Sí? No. Tal vez ya hay un 20% que está en tus genes, pero hay un 70% que tú puedes controlar para que eso aparezca o no aparezca. Así es que tú decides. ¿Sí? Y les puedo mostrar un montón de estudios y hablar un montón de esto, porque es muy interesante, pero tenemos que seguir. Y entonces, lo tercero que quiero decirte es que tu temporada no te define. Seguimos del Salmo 23, versículo 4. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. David está afirmando toda su identidad. Él dice, ok, tengo sendas de justicia y amor, y ahora no importa la temporada que esté viviendo. No importa si es del valle de sombra de muerte, no existe nada, ¿sí?, que me haga dudar de quién verdaderamente yo soy. David está en este salmo revelando su identidad. Y quiero comparar 3 saludos de Pablo, donde vemos el mismo patrón, ¿sí? Su historia no le define, su cultura no le define, ¿sí? Y él tampoco le define su temporada. Romanos 1, 1 Corintios 1 y Filemón 1. Pablo siempre empieza presentándose así. Yo Pablo, con el nuevo nombre que Dios le había dado, ya no es Saulo, ahora es Pablo. Yo Pablo. Romanos 1 dice, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Habíamos ya dicho por qué escribe esto, porque él estaba de paso para España por Roma y terminaba una victoria. Está en una buena temporada. Luego, 1 Corintios, yo Pablo, nuevamente, sí, él sabe quién es, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo, escribo esta carta junto a nuestro hermano Sóstenes. Antes estaba solo, ahora está acompañado, pero él sigue siendo Pablo, que le pertenece a Jesucristo. Y la carta de Filemón es tal vez de las mejores porque Pablo está en la prisión y dice, yo Pablo, prisionero de Cristo, ¿sí? Y aquí vienen las voces del enemigo, ¿no? Ahora estás en una mala temporada. Ahora di pues del apóstol. Ahora di pues del elegido. Ahora di pues hijo de Dios. Si estás en la prisión. ¿Ah? Ahora que tu Dios te salve. Y Pablo es justamente lo que hace. Dice, yo Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo. Él sabe quién es el que le sostiene en sus tiempos de dificultad. Hay otras versiones que solamente dicen, yo Pablo, prisionero o esclavo de Cristo. Él no se define por su temporada. Él no dice, yo Pablo, preso en Roma, preso por los romanos. Aquí les escribo bien triste porque no sé cómo voy a salir de esta. Ayuden. No, él dice, yo Pablo, sí, prisionero por predicar la palabra de Jesús, junto a nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador. Salen palabras de afirmación desde la prisión. Tus dones empiezan a fluir y a brotar solitos cuando tu identidad es clara. Y la iglesia necesita hoy por hoy afirmar la identidad para que esos dones solo broten y salgan. ¿Sí? ¿Saben por qué? Seguimos leyendo, Salmo 23, versículo 5. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con aceite mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. No importa si me están atacando, yo tengo un banquete sobre la mesa que es gracias a ti. Me has ungido con aceite. Es tu unción, es por tu gracia, es por tu unción, por la que yo sigo caminando a pesar de estar en el valle de sombra de muerte. Es tu unción la que me sostiene. Y has llenado mi copa a rebosar. El Señor nunca se cansa de verter sus dones y sus talentos sobre ti cuando te has dado cuenta cuál es tu identidad. Y la copa va a estar siempre fluyendo. ¿Quién recuerda tal vez cuando el pastor Josué estuvo por acá y él nos hizo una como dinámica, digamos así, bastante clara para ejemplificar esto? La copa a rebosar. Él empezó a verter agua sobre una copa
y luego la copa empezó a regar el agua, ¿sí? Y empezó a llenar lo demás que estaba abajo, ¿ok? Es que lo que pasa es que esos dones van a empezar a brotar tanto que ya no van a ser solo para ti, va a ser para tu familia, para la gente de tu trabajo, para la gente de tu conexión, va a ser para todos. Y entonces el amarnos los unos a los otros solo va a brotar y solo va a fluir. ¿Sabes por qué? Ayer el pastor hablaba y tomaba un versículo que me llamaba mucho la atención en la reunión de ADN. Es que Juan dice, ¿no?, que a quien más ama, más se le perdona. Y por ende ese más perdonado y más amado empieza a amar a otros, ¿sí? Pero ¿saben por qué? Porque su identidad es diferente. Porque su identidad ya no es, yo siempre soy el que me equivoco. Su identidad es de perdonado. Cuando yo entiendo que soy perdonado, entonces soy amado y ahora solo dejo que ese amor siga brotando y siga fluyendo. Mi copa va a estar llena a rebosar. Y por último, estábamos hablando del tercer punto, que era tu temporada no te define. No sé qué temporada estás pasando actualmente, pero no es el final. No es lo que tú eres, ¿sí? Y si te has quedado atrapado en esa temporada, probablemente es porque no te has preguntado qué áreas de tu identidad todavía tienen que ser trabajadas, ¿sí? Y tú tienes que empezar a pensar lo siguiente: yo soy lo que Dios dice que soy, no lo que mi familia dice que soy, no lo que mis amigos dicen que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y además yo puedo hacer lo que Dios dice que tengo que hacer. Yo no voy a hacer lo que mi familia me dice que tiene que hacer, que tengo que hacer, perdón. Yo voy a hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer. Y si a mi familia no le gusta que yo esté clavado aquí la mañana del domingo recibiendo bendición, pues qué pena. Voy a honrar primero a mi Padre Celestial, porque Él es mi todo. Y por último, te quiero hablar del resultado, ¿sí? El resultado es lo que menos importa. El hecho es lo que menos importa. ¿Sabes por qué? Porque retomo las palabras que decía al inicio. Tu conducta fluye de tu identidad, ¿sí? Lo que tú haces nada más va a ser un reflejo de quién eres, ¿sí? Y eso te lleva a lugares que ni te lo imaginas. David está escribiendo el Salmo 23 no sentado en un trono. Está escribiendo el Salmo 23 cuando joven, apacentando las ovejas. Tal vez él nunca buscó ser rey, pero era su corazón. David tenía un corazón de rey, un corazón de adorador. Y conecto mucho con lo último que decía. David se presenta como el dulce salmista de Israel. Y esa era su identidad. Él era un adorador, él no era un rey. Adorar era lo que era, rey era lo que hacía. Y si un día le quitaban el reinado, estoy más que seguro que él iba a seguir adorando. ¿Y saben por qué llegó a ser el hombre conforme al corazón de Dios? Porque lo que hizo cuando se equivocó fluyó de su identidad. Cuando él se equivocó, ¿qué hizo? Corrió rápido. Él tenía miedo de que el Espíritu se aleje de él y aceptó su arrepentimiento genuino. Él sabía que, yo en mi juventud marqué una identidad. Hoy me equivoqué brutal, pero no quiero perder esa identidad que Dios ha puesto en mi vida. Y me arrepiento y pido perdón y no hay orgullos, porque sé a quién le pertenezco, sé quién soy. Y para ir terminando, verso 6, cómo termina es hermoso, porque el verso 6 dice: seguro estoy, identidad, estoy seguro que la bondad y el amor, cultura, me seguirán todos los días de mi vida, temporadas. Todos los días de tu vida te va a seguir esa cultura. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Resultado. Para David, un día la casa de Dios fue el estar en el pasto apacentando ovejas. Otro día fue estar en el palacio del rey tocando un arpa. Otro día fue estar en el trono de un reinado ganando guerras. Otro día fue estar en una cueva arrepintiéndose de su pecado. Pero él siempre estuvo en la casa del Señor. No confundas que como el otro refrán que dice por ahí, el fin justifica los medios, ¿no?
Eso es un enfoque basado en el resultado. No por querer ser el mejor tienes que pasar pisoteando a todos, porque esa no es tu identidad. No porque cuando tienes un cartón al frente tuyo te sientes mejor que los demás, no, porque esa no es tu identidad. Eso es solo un logro nada más. ¿Sí? Así es que hoy quiero que se puedan poner de pie. Y quiero, me gustaría, amor, que me puedas acompañar para poder orar en este tiempo. Yo creo, Paz, que con esto que estoy hablando hoy podemos abrir otra serie gigante porque hay mucha tela que cortar, porque Isaí, cuando dice que Él es el ungido del Dios de Jacob, hay muchos simbolismos muy bonitos, pero Dios hoy quiere sanar nuestra identidad. Estoy más que seguro que quiere sanar nuestra identidad personal, probablemente como iglesia, porque va a empezar a pasar algo, que vamos a estar sentados a la mesa con gente que tiene creencias completamente diferentes a las nuestras, y muchas personas nos van a empezar a señalar y a criticar, y ese señalamiento no nos puede hacer dudar. No podemos tambalear frente a lo que Dios nos está pidiendo hacer, y esa es la iglesia a la cual Él hoy por hoy nos está llamando a hacer. Así es que nuestra identidad tiene que estar tan sólida y tan firme para que nada ni nadie nos haga tambalear. Así que ¿por qué no cierran sus ojos de ahí donde ustedes están? Piensen un momento en cuál es su origen, cuál es esa cultura que ustedes tienen que empezar a cambiar, que todos tenemos que empezar a cambiar. ¿Cuáles son esas sendas que sin darme cuenta he repetido como patrones de mis padres? ¿Cuál es mi temporada? ¿Me estoy dejando vencer por la temporada que estoy viviendo? ¿Sí? ¿Me he quedado atrapado en alguna temporada? Y empieza a entregarle al Señor. Empieza a decirle: Señor, Restauración Familiar, más que un lugar, es mi hogar.